Nunca me gustó el metro de la Ciudad de México de noche, pero después de lo que viví, entendí que no era una simple incomodidad, era un instinto. Algo dentro de mí sabía que bajo esta ciudad no solo corren trenes, también se mueven cosas que no deberían existir. Todo comenzó un jueves, casi a la medianoche. Yo trabajaba en un turno nocturno cerca del centro histórico y, como siempre, bajé al metro pensando solo en llegar a casa. Las escaleras olían a humedad vieja, a metal oxidado y a algo más, algo que no sabía describir, como tierra mojada mezclada con electricidad. El andén estaba casi vacío. Solo un par de personas, demasiado quietas, demasiado silenciosas. El eco de mis pasos rebotaba en las paredes y parecía regresar con un retraso extraño, como si alguien más caminara detrás de mí imitando mis movimientos. Me senté en una banca de plástico agrietado. Frente a mí, el túnel oscuro parecía respirar. No era imaginación. El aire salía en ráfagas lentas, profundas, como el aliento de algo enorme oculto ahí abajo. Entonces ocurrió lo primero raro. Las luces del andén parpadearon, pero no todas. Algunas se apagaron por completo, dejando zonas enteras sumidas en sombra. En una de esas sombras, juré ver movimiento. Algo largo, delgado, arrastrándose por la pared. Pensé que estaba cansado. El tren tardaba demasiado. Miré el reloj. Pasaban los minutos, pero ningún anuncio sonaba. Ninguna voz. Solo ese silencio pesado que te presiona el pecho. Uno de los pocos pasajeros, un hombre con gorra y chamarra oscura, se levantó de golpe y caminó hacia el borde del andén. «No te acerques», le dije sin pensarlo. Él no respondió. Se quedó mirando el túnel, completamente inmóvil. Entonces escuché un sonido que jamás había oído en el metro. Un murmullo bajo, como muchas voces hablando al mismo tiempo, pero tan despacio que no se entendía ninguna palabra. El hombre comenzó a temblar. Y luego sonrió. Una sonrisa exagerada, antinatural, que no coincidía con la tensión de su cuerpo. Sin previo aviso, dio un paso adelante y se detuvo justo al borde, como si algo invisible lo hubiera sujetado. Yo me levanté de golpe. «Oiga. Está bien». En ese momento, sentí que alguien se sentaba a mi lado. No había escuchado pasos. Era una mujer mayor, vestida con ropa antigua, como de los años 70. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas. Me miró sin parpadear y dijo en voz baja: «No los mires mucho, si te miran de regreso, ya no te sueltan». Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, las luces se encendieron de golpe y el murmullo desapareció. El hombre con gorra retrocedió, respirando agitado, como si acabara de despertar de una pesadilla. El tren llegó inmediatamente después, como si nada hubiera pasado. Subimos. Dentro del vagón, el ambiente era distinto. El aire estaba helado, y las ventanas reflejaban algo raro. Mi reflejo tardaba en moverse. Cuando giré la cabeza, mi reflejo aún me miraba de frente por una fracción de segundo más. La mujer se sentó frente a mí. «Hay estaciones que no salen en los mapas», susurró. «Y trenes que no deberían detenerse». Intenté reír nerviosamente. «¿Me está asustando?». Ella negó lentamente. «Te estoy avisando». El tren avanzó, pero algo no cuadraba. Pasamos una estación y luego otra sin detenernos. Los nombres no aparecían en los letreros. Solo líneas negras, como si alguien las hubiera borrado. Entonces el tren frenó de golpe. Las puertas se abrieron. No había estación. Solo un andén viejo, agrietado, iluminado por focos amarillos que colgaban de cables expuestos. En las paredes se veían manchas oscuras, como manos marcadas con sangre seca. Nadie se levantó, excepto un niño. Caminó hacia la puerta abierta, arrastrando los pies. Antes de bajar, volteó y me miró directamente a los ojos. Su rostro estaba completamente vacío, sin ojos, sin boca, solo piel lisa. La mujer me tomó del brazo con una fuerza sorprendente. «No bajes. Nunca bajes cuando ellos te miren primero». Las puertas se cerraron. El tren volvió a moverse. Y en ese momento entendí algo terrible. Ese no era un caso aislado. No era una historia urbana. No era una coincidencia. El metro estaba vivo. Y había comenzado a notarme.
Después de esa noche intenté convencerme de que había sido el cansancio, el estrés, cualquier cosa. Pero el problema con el metro es que cuando ya te vio una vez empieza a llamarte. Durante los días siguientes tuve sueños extraños. Soñaba que estaba parado en un andén interminable, con columnas que se perdían en la oscuridad. No había trenes, solo el sonido constante de algo arrastrándose por los túneles. Cada vez que intentaba moverme, el suelo vibraba, como si debajo hubiera algo enorme girándose lentamente. Siempre despertaba a las 12:36 am. Exactamente a esa hora. La cuarta noche decidí no usar el metro. Tomé un camión, luego otro. Llegué a casa tarde, pero tranquilo. Pensé que así terminaría todo. Me equivoqué. Al día siguiente, al revisar mi celular, vi algo que me heló la sangre. Tenía una notificación de la app del metro. Yo nunca la había instalado. El mensaje decía: servicio disponible. Próximo tren. 3 minutos. La borré de inmediato. Esa misma noche, sin darme cuenta, terminé de nuevo frente a una estación. No recordaba haber caminado hasta ahí. Mis pies estaban justo en la entrada, como si alguien me hubiera guiado mientras pensaba en otra cosa. La estación estaba abierta pero no debería. Era pasada la 1 de la mañana. Bajé. Las escaleras parecían más largas de lo normal. Cada paso hacía eco, pero el eco regresaba deformado, más grave. En las paredes vi anuncios viejos, demasiado viejos, con fechas borradas y rostros humanos que parecían observarte desde el papel. En el andén no había nadie, ni una sola persona. El silencio era tan profundo que me zumbaban los oídos. Me senté intentando calmarme, cuando escuché el altavoz encenderse con un chasquido seco. No hubo música ni aviso, solo una respiración, lenta, cercana. Pasajero, dijo una voz distorsionada, permanezca detrás de la línea amarilla. La línea amarilla se veía diferente. No estaba pintada. Era una franja oscura, húmeda, como si el suelo estuviera sudando. Miré el túnel. Algo se movía. No venía rápido como un tren. Venía despacio. Se escuchaba el metal retorcerse, como si las vías se doblaran con cada avance. El tren llegó. Pero no era un tren normal. Los vagones eran más largos de lo posible, las ventanas demasiado altas. Dentro no había asientos, solo siluetas paradas, una junto a otra, completamente inmóviles. No tenían rostro definido, solo sombras con forma humana. Las puertas se abrieron. Un olor putrefacto inundó el andén. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Sentí como algo vibraba bajo mis pies, como si el suelo estuviera vivo. Desde dentro del vagón, una figura se acercó a la puerta. Cuando la luz le dio de frente, reconocí el uniforme. Era un trabajador del metro. Pero su cabeza estaba girada completamente hacia atrás. Siguiente estación, susurró, la que no existe. Una mano salió del vagón y se estiró hacia mí. Los dedos eran demasiado largos, doblándose en ángulos imposibles. Sentí un tirón en el pecho, como si algo intentara arrancarme el aire. Entonces alguien gritó: cierra los ojos. Lo hice por instinto. El sonido fue horrible. Metal chocando, gritos apagados, algo arrastrándose de vuelta al túnel. Cuando abrí los ojos, el tren había desaparecido. Yo estaba tirado en el suelo, sobre la línea amarilla. Arriba de mí estaba un hombre con chaleco naranja, sudando, temblando. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, me preguntó. No sé, minutos, creo. Su rostro se puso pálido. Te encontramos por las cámaras, llevas 6 horas parado, sin moverte. Esa noche me dejaron salir. Pero antes de irme, el trabajador me miró fijamente y dijo en voz muy baja: si vuelves a ver un tren que no haga ruido, corre. Y si no puedo, entonces reza para que no se detenga en tu estación. Desde ese día, cada vez que bajo al metro, siento que algo se acomoda bajo la ciudad, esperándome. Y lo peor es que ya sabe mi nombre. Después de esa noche dejé de dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba el eco del metro, aunque estuviera lejos, aunque estuviera en completo silencio. Era un sonido profundo, como si la ciudad respirara debajo de mí. Intenté evitar el metro por completo. Caminaba horas si era necesario.
Tomaba rutas absurdas, camiones llenos, taxis caros. Nada funcionó. Porque el problema no era el metro. Era yo. Empezaron a pasar cosas pequeñas al principio. Reflejos en los vidrios de las tiendas. Gente parada detrás de mí que desaparecía cuando volteaba. Anuncios del metro en lugares donde no deberían estar. En un baño público vi el símbolo del STC tallado en la puerta sangrando lentamente. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien estaba sentado al borde de mi cama. No me moví. No respiré fuerte. Solo abrí los ojos lo suficiente para ver una silueta femenina, completamente negra, sin rostro visible. No se movía. Solo señalaba al suelo. Cuando miré, había boletos del metro esparcidos por toda mi habitación. Viejos, amarillentos, con fechas imposibles. Algunos marcaban estaciones que no existen en ningún mapa. Uno de ellos tenía mi nombre impreso. Ese día entendí que no importa cuánto corras. Cuando el metro te marca, te reclama. Decidí investigar. Fui a la hemeroteca, revisé foros antiguos, hablé con trabajadores jubilados. Todos negaban saber algo hasta que dejé de preguntar directamente. Un hombre viejo, con manos temblorosas y voz quebrada, me detuvo una tarde afuera de una estación. «Tú ya los viste, ¿verdad?», me dijo sin mirarme. «Los trenes vacíos». No respondí. «No son trenes», continuó. «Son traslados». Me explicó que, hace décadas, durante la construcción de varias líneas, hubo derrumbes que nunca se hicieron públicos. Vagones completos quedaron atrapados en túneles sellados. Gente viva quedó ahí abajo. Gente que nadie reclamó. El metro no los dejó morir solos, susurró. Los absorbió. Le pregunté cómo sabía eso. Me levantó la manga. Tenía tatuado un número como los que marcan los vagones. Yo me bajé una vez donde no debía. Esa noche soñé con un mapa del metro, pero estaba vivo. Las líneas se movían como gusanos bajo la piel de la ciudad. Algunas estaciones latían. Otras gritaban. Una de ellas brillaba más que las demás. Era mi estación. Al día siguiente, sin querer, volví a bajar. El reloj marcaba 11:58 p.m. Todo se sentía distinto. La gente caminaba lento, como si no tuviera voluntad propia. Nadie hablaba. Nadie parpadeaba. El tren llegó sin ruido. Subí. Dentro, el vagón estaba lleno pero nadie se movía. Todos miraban al frente. Sus ojos estaban abiertos de más. Cuando el tren arrancó, nadie se sujetó. Nadie reaccionó. Las luces parpadearon. Por las ventanas no se veía el túnel. Se veía una estación interminable, llena de personas caminando en círculos, repitiendo los mismos pasos una y otra vez. El altavoz habló. Próxima estación permanencia. Sentí que algo me observaba desde atrás. Lentamente volteé la cabeza. Era yo. O algo con mi cara. Sonrió. Y entendí la verdad más horrible de todas. El metro no te mata. Te reemplaza. No grité. No me moví. Cuando vi esa cosa con mi cara, entendí que el pánico era justo lo que el metro quería. Sentí como el tren avanzaba sin avanzar, como si se desplazara dentro de la tierra misma, no por rieles, sino por algo vivo. Mi doble no parpadeaba. Tenía la misma ropa, la misma mochila, pero su sombra iba en dirección contraria a las luces del vagón. «Ya llegaste», dijo con mi voz, pero hueca, como si hablara desde un túnel. «Ahora quédate quieto». El vagón comenzó a llenarse de murmullos. No venían de las personas, venían del suelo. Voces mezcladas, cientos, miles, todas susurrando nombres, fechas, estaciones. Miré a los demás pasajeros. Uno a uno empezaron a girar la cabeza hacia mí, todos al mismo tiempo. Sus bocas se abrieron, pero no emitieron sonido. De ellas salió un aire frío, como el de una tumba recién abierta. Las luces se apagaron. Sentí como algo me tomaba del tobillo. Luego del otro. Manos saliendo del piso del vagón, manos humanas, algunas sin uñas, otras con piel arrancada, todas sujetándome, intentando bajarme. «No», susurré. «No aquí». El tren se detuvo de golpe. Las puertas se abrieron. No era una estación normal. Era enorme. Demasiado grande.
columnas infinitas, techos que no se alcanzaban a ver, andenes llenos de gente caminando en filas interminables. Algunos tenían uniforme del metro antiguo. Otros vestían ropa de los años 70, 80, 90. Todos con la mirada vacía. Un letrero colgaba del techo, oxidado. No tenía nombre de estación. Solo decía, último traslado. Mi doble me empujó fuera del vagón. Aquí es donde esperan los que nunca llegaron a casa, dijo. Aquí es donde la ciudad guarda lo que no quiere recordar. Vi niños tomados de la mano de adultos que no eran sus padres. Vi obreros con cascos rotos. Vi policías, vendedores ambulantes, estudiantes. Todos caminaban sin detenerse, dando vueltas alrededor de un punto central. En el centro había un tren enterrado en el suelo. Un vagón antiguo, aplastado, retorcido, como si la tierra se lo hubiera tragado a medias. De su interior salía un sonido constante respiración. Ese fue el primero, me explicó mi reflejo. El que enseñó al metro a alimentarse. Intenté correr. No pude. El piso se movía, como si estuviera sobre carne. Cada paso me hundía un poco más. Las voces aumentaron. Quédate. No te vayas. Ocupa tu lugar. Entonces lo entendí todo. Las desapariciones. Los trenes vacíos. Las estaciones selladas. El metro no es solo transporte. Es un cementerio que sigue creciendo. Mi reflejo se empezó a deshacer, como humo negro. Yo me quedo, dijo. Tú regresas. ¿Por qué? Pregunté, con la garganta cerrada. Porque alguien tiene que advertirles, respondió. Y porque siempre necesitan a alguien que vuelva para que los demás no sospechen. Sentí un golpe seco. Desperté tirado en un andén real, con policías alrededor. Dijeron que me desmayé. Dijeron que no había cámaras funcionando en ese tramo. Dijeron que tuve suerte. Mentían. Desde ese día, cuando entro al metro, la gente me mira demasiado tiempo. Algunos sonríen. Otros me reconocen. Y en los vidrios del vagón, a veces, no veo mi reflejo. Veo a alguien saludando desde adentro del túnel. Después de eso intenté convencerme de que había sido un colapso nervioso. Eso fue lo que me repitieron los médicos, lo que me dijeron mis amigos, lo que quise creer. Pero hay cosas que no se pueden borrar cuando ya las viste. El metro ya no sonaba igual. Antes era ruido. Metal, frenos, voces. Ahora tenía intención. Cada vez que bajaba las escaleras sentía que alguien contaba mis pasos. Cada boleto que compraba estaba tibio, como si acabara de salir de una mano viva. Los torniquetes se abrían antes de que los tocara, como si me reconocieran. Una noche, mientras viajaba en la última corrida, el tren se detuvo entre estaciones. Las luces quedaron encendidas, pero el silencio fue absoluto. Nadie sacó su teléfono. Nadie habló. Nadie se movió. El altavoz tardó demasiado en activarse. No bajen, dijo una voz que no era humana. Aún no. Sentí algo presionando mi espalda. No era una mano, era una presencia, pesada, inmensa, como si el túnel mismo se inclinara hacia mí. Cerré los ojos, pero aún así lo vi. Líneas del metro superpuestas en mi mente, estaciones conectadas como venas, trenes moviéndose como sangre espesa. El metro no está debajo de la ciudad está encima de él. Las personas comenzaron a levantarse, una por una, sin coordinación, como marionetas. Caminaron hacia las puertas cerradas. Las tocaron. Las acariciaron. Algunos lloraban sin sonido. Uno de ellos se giró hacia mí. Tenía mi misma cara. No era el mismo reflejo de antes. Era otro. Más joven. Más cansado. Tú también vienes, me dijo. Todos vienen dos veces. Las puertas se abrieron solas. El túnel no estaba oscuro. Estaba lleno. Gente parada en las paredes, en el techo, en los rieles. Algunos parecían fusionados con el concreto. Otros caminaban lentamente, arrastrando partes del cuerpo que ya no les pertenecían. En el fondo del túnel, vi algo moverse. No era un tren. Era demasiado grande. Una masa de metal, carne y sombras avanzaba lentamente, arrastrando vagones incrustados en su cuerpo. Ventanas con rostros pegados por dentro. Puertas que se abrían y cerraban como bocas.
El verdadero metro. Comprendí entonces que las estaciones selladas no están abandonadas. Están llenas. Que los retrasos no son fallas técnicas. Son digestión. Que cada persona que desaparece no se pierde, es absorbida. El ser se detuvo frente a mí. Sentí como revisaba mis recuerdos, mis miedos, mis culpas. Buscaba algo específico. Un lugar vacío. Aún no, susurró. Todavía sirves afuera. Las luces regresaron de golpe. La gente volvió a sus asientos como si nada. El tren siguió su camino. Nadie recordaba nada. Yo sí. Desde entonces, cada noche sueño con estaciones nuevas que aparecen en mapas viejos. Sueño con trenes que llegan a horarios que no existen. Sueño con personas que me piden ayuda desde los andenes pero no tienen sombra. Y cada vez que despierto, tengo más tierra en los zapatos. Como si hubiera caminado por túneles que nunca pisé. Ya no intento huir. Aprendí que el metro no persigue espera. La ciudad envejece, las personas se mudan, los edificios caen, pero el metro permanece, creciendo bajo todo, aprendiendo, recordando. Empezaron a buscarme. No policías. No doctores. Usuarios. Personas que juraban haberme visto en estaciones donde nunca estuve. Gente que decía que yo les había hablado en un vagón vacío, que les había advertido no bajarse, que les había dicho que todavía no era su turno. Yo no recordaba haberlo hecho. Pero algunas noches despertaba afónico, con olor a metal en la boca y boletos del metro en los bolsillos. Boletos usados. Un día, revisando un mapa viejo del metro, encontré algo nuevo. Una estación marcada a mano, con tinta negra. No aparecía en ningún plano oficial. No tenía nombre. Solo una fecha. La fecha del día siguiente. Esa noche, sin decidirlo, caminé hacia la entrada más cercana. Las escaleras parecían más largas. Las paredes sudaban humedad caliente. Los anuncios parpadeaban mostrando rostros en lugar de publicidad. El tren llegó de inmediato. Subí. No había nadie. El vagón avanzó más profundo de lo normal. Sentí presión en los oídos, como si bajáramos kilómetros bajo tierra. Cuando se detuvo, las puertas se abrieron a una estación que jamás debería existir. Era la misma de antes pero ahora estaba llena de miradas. Miles. Todos detenidos, observándome. En el centro estaba el tren enterrado. Más grande. Más vivo. Sus vagones se expandían lentamente, como un pecho respirando. Escuché la voz. No venía del aire. Venía del suelo. La ciudad necesita relevo. Comprendí entonces la verdad final. El metro no solo consume personas. Consume conciencia. Necesita intermediarios. Testigos. Voces que sigan usando el sistema para que nadie sospeche. Gente como yo. Vi mi reflejo multiplicarse en los vidrios. Versiones mías de diferentes edades, cansados, rotos, todos esperando. Si te quedas, dijo la voz, el flujo continúa. Si te vas, añadió, otros bajarán en tu lugar. Miré a la gente atrapada. Vi niños que jamás crecerían. Vi ancianos que nunca morirían del todo. Vi obreros que seguían caminando hacia trabajos que ya no existían. No tuve valor para condenarlos más. Di un paso adelante. Sentí como el metro me envolvía. No con violencia, sino con necesidad. Recuerdos ajenos entraron en mí. Rutas. Horarios. Secretos. Cuando volví a abrir los ojos, estaba sentado en un vagón normal, lleno de gente normal, en hora pico. Nadie me miraba. Yo sí los miraba a todos. Ahora entiendo cada retraso. Cada apagón. Cada estación cerrada por mantenimiento. Sé cuando un tren llega vacío porque ya viene lleno. Y sé cuando alguien no debe bajarse. Si alguna vez estás en el metro de la Ciudad de México y escuchas que una voz te dice que te quedes en el vagón, aunque no sea tu estación, hazle caso. Si ves a alguien mirarte fijo y negar con la cabeza, escúchalo. Porque el metro no mata a todos. Algunos solo regresamos. Para asegurarnos de que siga funcionando.